Que también hoy le vengo a hablar de eh, cómo directamente hacer que te hagas más fuerte mentalmente. Hoy quiero hablarles de un concepto directamente que viene de Japón, que se llama Misogi. Misogi básicamente es un ritual de purificación de la mente que viene de la religión principal de Japón, de la religión de Shinto. Y Misogi básicamente es un ejercicio de purificación del cuerpo y la mente, donde usted se pone debajo de una cascada o directamente debajo de agua fría por el tiempo que más usted pueda resistir. ¿Ok? Y, y este concepto directamente de Misogi ha adquirido un significado más amplio en los días de hoy. ¿Ok? Y esto es lo que quiero directamente de cómo usar o cómo usar este concepto directamente del Japón para poder construir una mente más fuerte directamente y poder incluso subir nuestra autoestima acerca de todo esto. Ok, y este concepto directamente Misogi ha adquirido un concepto más amplio en este caso, porque hoy, en la época contemporánea, Misogi significa, por ejemplo, que es un reto que te lleva al límite, que te obliga a enfrentar tus miedos, dudas y debilidades. ¿Ok? Este concepto fue introducido en los Estados Unidos por el doctor Marcus Elliot. Marcus Elliot eh, es el fundador de una compañía que se llama P3 Applied Sport Science, que es un doctor que está enfocado, graduado de Harvard, que está enfocado directamente en la prevención de lesiones deportistas, sobre todo del béisbol y la NBA, porque es con lo que más trabaja en este caso. Y él introdujo este concepto directamente de los Misogi directamente en su laboratorio de, de deportes directamente dedicado a la ciencia. En esta compañía que él tiene, ellos combinan directamente los datos de estos deportistas directamente y lo combinan con este tipo de desafíos físicos para no solo ayudar a los atletas a obtener su máximo rendimiento, sino también que muchas veces es más bien mental, tanto que físico. ¿Ok? Y el doctor Marcus Elliot en este caso, es un experto en este tema. O sea, introdujo este tema de los Misogi y le voy a poner el ejemplo directamente de qué es un Misogi en su laboratorio. Le estaba poniendo un ejemplo, un artículo que tenía de Deloitte, donde por ejemplo un Misogi que él le hacía directamente con un grupo de atletas era ir de una isla a otra, casi 30 millas, con un paddle, o sea, con una barquita directamente, yendo, y, y se sintió directamente que después de que los atletas hicieron esto, o sea, su mente directamente cambió completamente. Porque al final, lo que uno quiere lograr con un Misogi en este caso es decir, o sea, este es mi límite, no, este no es mi límite. O sea, lo que te demuestra directamente el, el Misogi es que tú puedes directamente ir más allá de tu límite. Y lo que te demuestra directamente es también acoger directamente la inconformidad, estar inconforme directamente. O sea, como lo dicen en inglés, embrace the inconformity. O sea, o sea, eh, hacer tuya directamente la inconformidad. O sea, en los tiempos de antes, directamente la inconformidad antes era huir de animales salvajes. Hoy la inconformidad directamente es perder la conexión de wifi y no poder comunicarte. ¿Ok? O sea, eso es lo que ha dado directamente. O sea, si tú directamente no explotas o verificas cuál es tu límite directamente, los límites verdaderamente lo que hacen es bajar. Por eso es que muchas personas hoy tienen tanta aversión al cambio, tanta aversión al miedo, a superar todo eso, a hacer ejercicio, a hacer un maratón, todo ese tema de cosas. ¿Ok? Entonces, básicamente, lo que busca directamente Misogi es eso. Y para hacer un Misogi, para definir qué cosa es un Misogi, o sea, un ejercicio de estos físicos, tiene que tener dos reglas fundamentales. La primera es que tienes que o sea, tienes que tener un chance de al menos un 50%, 50 y 50, que puedes hacerlo o no. O sea, tiene que ser algo
duro, no tiene que ser algo fácil. Y segundo, no puedes morir. O sea, por supuesto, tiene que ser algo físico, pero por supuesto que no tenga riesgo a la muerte. Ponemos dos ejemplos aquí. Por ejemplo, ese que le estaba diciendo, o sea, nadar o ir en un paddle directamente 30 millas. Eso no es nada para nada poco. Y, por ejemplo, hacer un maratón de, no sé, medio maratón o maratón completo, 21 kilómetros o 42 kilómetros. Ir 50 kilómetros en una bicicleta, o sea, recorrer 50 kilómetros en una bicicleta. En mi caso, por ejemplo, mi primer misoy fue nadar 750 metros en la playa de Ancón, o sea, una playa directamente de mi país, donde yo nací. Y verdaderamente te ayuda muchísimo, porque yo después que yo hice ese ejercicio, mi autoestima cambió un 400%. ¿Okay? Y eso precisamente, y sobre todo, por ejemplo, cuando tú haces este tipo de desafíos mentales y físicos en los días, bueno, o sea, en principio del año, tú dices, coño, si yo hice esto en el principio del año, yo puedo hacer cualquier cosa. O sea, cambia directamente tu perspectiva para todo el año directamente que viene. O sea, si tú haces este desafío, por ejemplo, en enero, cambia tu perspectiva directamente lo que puedes hacer directamente en todo el año. O sea, y es precisamente eso, o sea, es buscar directamente la inconformidad, hacer algo complicado. No es tampoco hacer algo fácil, porque al final eh, no tiene sentido. Por ejemplo, cuando tú no estás directamente en maratón, cuando llega directamente la posición, la milla 16, verdadera, casi siempre las personas directamente en esta milla 16, cuando más se sienten cansados, en este caso. Pero hay algo muy interesante de todo esto. Por eso, por ejemplo, que el CrossFit tan popular. Hay algo muy interesante. Cuando tú ves una persona que está al lado tuyo, que te dice, vamos, dale, dale, que tú sí puedes, vamos, que tú sí puedes, directamente como si tuvieras un grillito en tu cabeza, dices, tú sí puedes, tú puedes llegar a la 17, puedes llegar a la 18, puedes llegar a la 20, a la 21, a la 22, y dice, todavía no he llegado, todavía no he llegado. O sea, y si tú acostumbras directamente a la mente tuya a tener esa inconformidad, o sea, tus propios límites que tú pensabas que se quedaban en la milla 16, no, es un poquito más en la milla 17, en la milla 18, en la milla 60, hasta que llegas al curso, hasta la milla 42. ¿Okay? Y eso es lo que se trata directamente de este concepto de Misogi. Entonces, si quieren directamente o sea, tener más fortaleza mental, en este caso busquen todo esto. Se los voy a dejar acá. De hecho, hay un libro que se llama The Comfort Crisis de Michael. Déjenme buscar el nombre del autor porque me encantó. El autor se llama Michael Easter. Se lo voy a dejar todo acá en la descripción del video. Y el libro directamente se llama Comfort Crisis, o sea, la crisis del confort. Básicamente es precisamente lo que te llama el libro, es salir de tu zona de confort. O sea, superar directamente los límites que tú tienes. O sea, por ejemplo, y habla también de este concepto de Misogi. Una de las cosas que él hizo fue, por ejemplo, en los primeros días del año fue eh, escalar un monte en los Estados Unidos, más de 12 kilómetros con una bolsa de 45 libras o sea, con una mochila de 45 libras en la espalda. Él y su hija. ¿Ok? Y también habla de esa experiencia que tuvo directamente la hija con él. Y era lo que les comentaba. O sea, si su hija directamente, si él construye desde pequeñas edades, desde tempranas edades, esta fortaleza mental en sus hijos, por supuesto, no va a haber que los domine directamente cuando ellos sean ya personas adultas. Y eso precisamente lo compartía también en una entrevista, en un podcast que hizo con el doctor Peter Attia, que por cierto estoy leyendo su libro Outlive. Tengo que hacer un video de eso también. Se lo voy a dejar por acá también. Está genial el libro. Genial. Y todo eso se lo voy a dejar acá en la descripción. El podcast, o sea, este episodio con Michael Easter está genial porque habla de todo esto y cómo incluso podemos directamente abogar por nuestros hijos, que también construir esta fortaleza mental en nuestros hijos. Y cómo el Misogi, este concepto de Misogi puede ayudarnos a eso.
¿Ok? Entonces, esto es lo que les traía para hoy. Creo que esto es un concepto para explorar mucho más a fondo. Por ejemplo, hay una regla de los Navy SEALs que le llaman la regla del 40%. Esto también es algo parecido, que es como la regla directamente dentro de los Navy SEALs, que es como ellos construyen directamente esta fortaleza mental. Búsquenla, te lo voy a dejar acá también en la descripción. Dice que cuando Navy SEAL, por ejemplo, está cansado, que no puede avanzar más, dice, no, estoy solamente en un 40%, todavía me queda, todavía me queda ahí. Y eso es lo que le hace es que ellos van construyendo directamente esta fortaleza mental directamente que tienen en la mente. Por eso estas personas son tan fuertes de mente en este caso. ¿Ok? Entonces busquen este concepto de Misoi porque creo que les va a ser de muy beneficioso y sobre todo si tienen pensado en hacer uno, déjenme en los comentarios porque me encantaría escuchar su opinión, me encantaría escuchar cuáles son los desafíos que tienen directamente pensados en hacer en un futuro. Y si tienen directamente a sus hijos que tienen edad para hacerlo, mucho mejor. Nos vemos en el próximo video.